El año 2024 ha estado lleno de lanzamientos y anuncios de lanzamientos de diferentes juegos de mesa chilenos, que son un fiel reflejo de cómo ha ido creciendo la industria. Y hoy vamos a conocer uno de esos lanzamientos, y su nombre es Villa Panda. Esta copia llega gracias a Salta Pa'l Lao, y Salta Pa'l Lao nos tenía más o menos acostumbrados a juegos no tan complejos o más bien party, y este eleva un poquito el nivel, pero lo eleva de una forma bastante cómoda y agradable, fácil de entender, algunas reglas obviamente que tenemos que seguir, pero muy agradable en la experiencia. Vamos a conocerlo. Aquí tenemos los componentes de Villa Panda, que está hecho para 2 a 4 jugadores, donde el objetivo es obtener 12 puntos. Quien obtenga 12 puntos o más va a dar inicio a la última ronda, y quien tenga más puntaje se declara ganador o ganadora. Reglamento con todos los detalles del juego, que como pueden ver no es complejo, tiene sí un par de cosillas que hacer, un par de cosas que ocurren cuando sale cierto número en los dados, entonces hay que tener claridad en ese sentido. La estructura del manual quizás es un poco distinta también, cómo está estructurado, así que si tienen alguna duda la podemos ir resolviendo después en el camino, en los comentarios, o siempre tener a mano esta sección de aquí para tener clara la iconografía. Los componentes, primordialmente fichas y cartas, y uno que otro componente, como por ejemplo estos pandas, que sí tenemos que aclararlo inmediatamente, tienen un poto. Dicho aquí bien en chileno. Se les ve ahí una cola y este poto de panda ha sido sinónimo de múltiples halagos para estos pobres pandas. Así que tenemos ahí 2 para cada jugador. Tenemos también dados del 1 al 6, totalmente tradicionales, y varias fichas también. Son 4 fichas de recursos distintos donde vamos a encontrar agua, oro, bambú y bao, esta pequeña masita comestible. Los demás componentes son cartas divididas en distintos tipos, e incluso tenemos algunas cartas para un modo emperador que hacen que el juego sea un poco más avanzado. Obviamente para la primera partida se sugiere no utilizarlas, pero ya las vamos a estar explicando, que funcionan de una forma muy simple. Una carta para cada jugador, que por un lado tiene zonas para dejar a nuestros pandas, nuestro alimento y nuestro descarte, y por el reverso un breve resumen del juego, bastante útil para que lo puedan tener ahí en consideración y lo tengan siempre a mano. Tenemos cartas de panda, evidentemente los protagonistas de este juego, divididas en 2 tipos. Unos son los pandas iniciales, que tienen estos símbolos en la parte de aquí abajo, y los demás son pandas que están divididos en 4 colores distintos: el rosado, el verde, el celeste y el naranjo. Van a formar estos su propia baraja, así que no los mezclen con los pandas iniciales. Tenemos 4 cartas que van a formar la villa de los pandas, donde aquí vamos a hacer diferentes acciones. Por eso tiene este pequeño cuadrado donde vamos a ir dejando los pandas, muy colocación de trabajadores. Y finalmente cartas de templo, que están divididas en 3 letras, la A, la B y la C. Esa letra es muy importante porque de acuerdo al tipo de letra depende la puntuación, e incluso algunas tienen habilidades, así que ténganlo ahí siempre en consideración. Si bien son letras distintas, todas forman parte de la misma baraja. Entonces, para iniciar lo primero que vamos a hacer es formar la Villa Panda, que tienen ciertas ilustraciones que combinan, así que vamos a ordenarlas de esta forma y así vamos a poder disponer un solo gran espacio. Y esto es muy especial, sobre todo cuando juegan de a 2 jugadores, porque hay una pequeña salvedad, pero ya la vamos a estar explicando en breve. Después cada jugador va a recibir su respectiva carta de ayuda con los pandas correspondientes. Vamos a simular una partida para 3 jugadores, pero nos vamos a concentrar siempre en uno para que quede muy claro aquí cómo funciona. No nos saturemos la cámara. Y ese jugador va a recibir también 3 cartas iniciales. Pueden ser 3 del cuadrado, 3 del círculo, ustedes deciden, pero recibe sus 3 cartas. Después vamos a dejar los recursos al alcance de todos los jugadores. Por ahora los voy a dejar fuera de cámara para que no nos distraigan. Y nos vamos a la baraja de casas y la baraja de pandas, porque estas las vamos a revolver muy bien. Y vamos a revelar 5. Y además vamos a revelar 5 cartas de la baraja de panda. Vamos a dejar aquí una al lado de otra. Ya con todos los recursos puestos sobre la mesa, el primer jugador que diga un dato curioso de panda va a ser el jugador inicial y estamos listos para empezar. ¿Cómo funciona el juego entonces? Por turnos vamos a utilizar a nuestros pandas, los vamos a enviar a la villa para hacer diferentes acciones, vamos a mejorar nuestra propia villa contratando a diferentes pandas, vamos a poder hacer diferentes acciones, vamos a intentar obtener diferentes edificios y cumplir su condición de puntuación, y con eso declararnos ganadores o ganadoras. Y la estructura del turno es muy simple. En primer lugar, cada jugador siempre va a disponer a sus pandas trabajadores de esta forma, y si se fijan, cada carta tiene diferentes elementos. Primero, muestra algunos dados en la parte del centro, y eso quiere decir que se va a activar cuando al lanzar los dados aparezca ese número y nos va a entregar el beneficio que aparece abajo.
Ese beneficio pueden ser recursos, como los 4 que vimos al principio, puede ser la acción de contratar un panda, pueden ser diferentes acciones, ahí las vamos a estar conociendo en detalle. Y el turno inicia con el lanzamiento de dados. Aquí ocurre algo interesante porque si bien un jugador lanza los dados, va a obtener un resultado y todos los jugadores van a activar a todos sus pandas que tengan ese valor. Yo reviso aquí cuántos pandas tengo con el número 6, ninguno. Pero quizás mi oponente tenía esta carta inicial que tiene aquí el 6 y va a recibir ese beneficio, aunque no sea su turno. Ahí se pone interesante porque vamos a estar recibiendo constantemente varios beneficios. Pero por lo pronto lancé esos dados, no apareció un número que tenía para activar, lamentablemente yo no hago la acción. Pero quien lanzó los dados va a poder elegir uno de estos dos dados y activar a uno de sus pandas con ese número. Entonces, por ejemplo, puedo elegir el número 5 y activar a este panda. Y este símbolo de aquí es el de contratación, que básicamente es tomar un panda y llevarlo a mi mano. Entonces podría tomar, por ejemplo, ya vi que no tengo el número 6, tampoco tengo el número 11 y aquí hay diferentes habilidades. Ya me voy a llevar esta carta, la llevo a mi mano y esa fue la primera parte. Lanzamos los dados y después activamos los dados. Todos activan la suma de ambos dados, pero el jugador que los lanzó va a poder activar uno de esos dos valores en alguno de sus pandas. Una pequeña excepción, por cierto, ocurre cuando en ambos dados sale el número 7. En ese caso el jugador activo va a decir a viva voz un recurso que todos van a tener que descartar, incluyendo ese jugador. Así que no van a encontrar ningún panda con número 7 dentro de sus posibles dados de activación, para que lo tengan en consideración. Y ahora nos vamos a la tercera y última parte del turno, que es la más compleja, que tiene que ver con jugar acciones. Y aquí vamos a poder detallar mucho más que ocurre en la villa. Primero, para yo poder hacer una acción en uno de estos lugares, simplemente tomo uno de mis pandas y lo envío a una zona, esté ocupada o no, ya vamos a hablar al respecto. Y voy a activar esa acción. Cada carta tiene una acción distinta y me da una de dos opciones, elegir un recurso o hacer la otra acción. En este caso, si me voy acá, recibo inmediatamente un recurso de oro, aquí recibo un agua, aquí recibo un bambú, acá recibo un bao. Pero también puedo hacer la otra acción, que muy probablemente es lo que van a querer hacer, porque los recursos se pueden obtener con los pandas. Primero, esta acción acompañada del oro me permite intercambiar recursos. Hay 3 cambios que puedo hacer incluso los 3 en un turno, pero mientras más haga, más costoso me resulta. Primero, puedo cambiar un recurso por cualquier otro. Después puedo cambiar 2 recursos por cualquier otro. Y después puedo cambiar 3 recursos por 2 cualquiera. En definitiva, puedo cambiar un máximo de 6 recursos por otros 4. Así que tengan ahí consideración en ese sentido. Puedo hacerlo, pero me sale más costoso a medida que hago más cambios. Después, aquí al lado, acompañado de la acción del agua, tengo la opción de sacar el agua o contratar un panda. Y como ya vimos, contratar un panda es obtener alguno de los pandas que están boca arriba y llevarlo a mi mano. Esto es muy importante porque después voy a poder hacer una acción gratuita que tiene que ver con jugar esta carta de panda. Pero aquí es tan simple como contratar un panda. Lo llevo a mi mano y esto después se repone. Abajo tenemos la acción de obtener un bao o activar un panda. Y esta activación tiene que ver con activar la habilidad que van a tener estos pandas. Y aquí se pone interesante porque cada vez voy a tener más pandas, o se espera que tenga más pandas, y voy a tener más opciones de acción. Entonces perfectamente puedo venir acá, activar a este panda, que para fines prácticos es un panda verde, por eso me dice aquí que puedo activar cualquier panda de cualquier color, y recibiría ese beneficio. Tan simple como eso. Y la de aquí al lado, que dejé la mejor para el final, es la de construcción de edificios. Y aquí se pone también un poquito más interesante. Tenemos cartas de edificio con elementos comunes y elementos distintivos. Y partimos con la letra A. La carta letra A tiene, al igual que las demás cartas, aquí un coste en recursos, pero también un coste en pandas. Esas cartas deben ser solapadas bajo esta carta u otra carta de edificio, ya van a entender enseguida el por qué. Y además tienen aquí algunas acciones disponibles que puedo hacer con mis pandas. Obviamente nos vamos a ir a la pandagrafía, como dice el manual, para entender si es que tenemos dudas con alguna de esas acciones, pero algunas son bastante similares a las que ya encontramos en la villa y otras que tienen que ver, por ejemplo, con enviar un panda a la zona de descanso, obtener otro recurso y así. Pero la letra A es bastante simple en ese sentido, es quizá la construcción más simple porque no tiene requisito de carta solapada, a diferencia de la carta B y la carta C. Fíjense que la carta B es muy similar, tiene también aquí el coste en recursos, carta solapada, pero aquí aparecen ciertos símbolos. Esto quiere decir que esta carta al final del juego, para poder puntuar, debe tener esos 3 pandas solapados bajo esta carta. Y aquí viene el concepto de solapar, porque por ejemplo esta carta me pide 2 pandas solapados. Yo perfectamente puedo solapar uno del color que me pide aquí,
otro en otro lugar, ningún problema. Y este requisito tiene que ver con tener en mis edificios esos 3 pandas. No hace falta que esté bajo esta carta. A diferencia de, como podrán imaginar, la carta C. La carta C me pide esos pandas solapados en esta carta. Y aquí ustedes se podrán preguntar cómo va a funcionar esto en base a la cantidad de cartas solapadas que puedo poner. Por eso, cuando yo solapo cartas con la letra A, puedo solapar en esta carta, en otra, ahí ustedes van a ir decidiendo. Quizá esta carta es muy tentadora para poder dejar pandas solapados, da 4 puntos, pero quizá el juego se está acabando, así que me conviene jugar cartas de la letra A sin solapar tantos pandas. Los pandas que solapo, por cierto, van a salir desde mi mano o de mi zona de juego, entonces también si tengo, por ejemplo, estos pandas aquí, que me han estado dando muy buenos recursos, debo solapar y me pide uno de este color, por ejemplo. Quiero solaparlo ahora y perder esa posibilidad de obtener esos recursos. Ahí empiezan las decisiones complejas de tomar. Y por eso hay 3 tipos de edificios distintos. El A, que no pide cartas solapadas, pero sí me exige solapar cartas en otras o en esta misma. La carta B, que me pide que entre todas mis cartas tenga solapadas esos tipos de panda al menos. Y la carta C, que me pide que estén solapados en esa carta. En base a eso entregan diferente puntuación. Bajo esa lógica muy importante, cuando yo hago la acción de construir, no hace falta que cumpla la condición inmediatamente cuando estoy construyendo esa carta. Puedo cumplirla eventualmente en el futuro, pero corro el riesgo de que si no la cumplo pronto, se acabe el juego y no puntúe por no cumplir su condición. Así que ténganlo ahí bien presente. Ahora, por último, en esta zona de aquí, lo que también puedo hacer es directamente solapar una carta. Por ejemplo, tenía esta carta B jugada en mi zona de juego, tenía un panda celeste acá, un panda celeste acá, no tengo otros edificios, no tengo muchos recursos para construir, así que simplemente voy a hacer esta acción aquí y voy a solapar una carta debajo de esta, y va a ser una carta celeste. Ahí me aseguro el cumplimiento de su condición. Así que técnicamente hay 2 posibilidades en eso: construir pagando el coste correspondiente o poner una carta solapada en un edificio que ya tengo. Finalmente, una acción que no tiene costo de pandas tiene que ver con jugar cartas de panda a mi zona de juego. Supongamos que tengo estas 2 cartas de panda en mi mano, simplemente puedo declarar que voy a jugar una carta de panda pagando su coste correspondiente que está en la parte de aquí arriba, lo llevo al descarte y la dejo en mi zona de juego. Entonces ahora voy a poder activar ese beneficio más adelante. O también puedo utilizarlo para solapar cartas, ahí ustedes van decidiendo. Y eso es Villa Panda en esencia. Si se fijan, hay hartas alternativas, pero todo apunta a lo mismo, a obtener edificios. Ahora, en mi turno puedo seguir haciendo acciones hasta que se acaben mis pandas. Y aquí también viene un elemento muy interesante. Y les aprovecho de explicar cómo funciona esto después cuando funciona de a 2. Supongamos que jugué esa acción aquí, esta acción acá, perfecto. Le toca al siguiente jugador, jugador rosado. Jugador rosado está interesado en hacer esta acción, perfectamente puede hacerla. Va a llevar a su panda a esta zona de aquí y este panda, por consecuencia, se va a devolver a su zona de descanso. Así, este jugador va a tener un panda disponible para su próximo turno. Y después quizá va a ser el jugador amarillo el que quiera hacer esta acción, que va a hacer esta acción de aquí, entonces va a devolver al panda azul. Y ahora tengo 2 pandas disponibles para mi próximo turno. Eso es lo interesante también de Villa Panda, que nunca puede haber más de un panda en una carta de Villa. Y ahí ustedes tienen que pensar, ¿quiero hacer esa acción tanto como para devolverle un panda al otro jugador? ¿O mejor me aguanto, busco otra forma, activo un panda? Ahí ustedes tienen que ir decidiendo. ¿Y qué ocurre cuando se juega de a 2? Cuando se juega de a 2 siempre vamos a dejar un panda de forma neutra en la villa y al final del turno va a ir rotando, siempre en sentido horario y va a ir liberando espacios, entre comillas, devolviendo a los pandas que estuviesen ahí. Por ejemplo, estamos jugando el azul contra el rosado, estos pandas están aquí, el rosado ya hizo sus 2 acciones, va de cabeza el panda, ahí sí. El rosado ya hizo sus 2 acciones, termina su turno, el amarillo se mueve, que es el neutro, este se devuelve y ahora le toca al azul. Hace sus acciones. En caso de querer usar el espacio donde está este jugador neutro, este va a seguir avanzando según las manecillas del reloj y va a seguir haciendo una cadena de acciones y así se va jugando. Esa es la pequeña adaptación que se hace cuando se juega de a 2. Pero aunque ustedes no lo crean, eso es Villa Panda. Vamos a hacer ahora un par de rondas de ejemplo para que les quede mucho más claro cómo funciona y pasamos a los comentarios. Muy bien, jugador azul entonces está listo para poder empezar, va a lanzar los dados y apareció un 5. Todos activan todos sus pandas con el número 5, que en este caso para este jugador se traduce en la contratación de un panda. Va a ver qué posibilidades tiene, qué números le faltan y se va a llevar este panda de aquí y lo deja en su mano.
Otro jugador quizá también tiene el número 5 y también tiene la contratación de un panda, así que se va a llevar este, lo va a dejar ahí en su zona de juego. Y parece que ya todos activaron sus pandas número 5, esto se repone. Ahora voy a poder activar uno de mis pandas de valor 1 o valor 4. Tengo este de aquí, así que me da un bambú. Perfecto. Ahora pasamos a la parte importante, que es la de las acciones en la villa. Tenemos cartas que piden harto bambú, oro, bao, no hay agua todavía, así que voy a hacer esta acción de aquí y voy a pedir un bambú. Y después voy a hacer esta acción de aquí, de activar un panda, y voy a activar este de aquí, que me da 2 oros. Perfecto. No me quedan pandas disponibles, así que le toca al siguiente jugador. El siguiente jugador va a ser el rojo. Va a lanzar ambos dados. Apareció el 8. Todos activan su 8. Este jugador de aquí recibe el bambú. Este jugador de aquí también, el rosado, quizá también activó algo, recibió su recurso. Después puede activar el 6 o el 2 y empieza su turno con las acciones. Vamos a ver. Va a contratar un panda y va a contratar a este panda de aquí, que le deja hacer 2 contrataciones cuando aparece el número 10. Y con su otro panda va a activar a uno de sus pandas, va a usar esta zona de aquí, este se devuelve al descanso y supongamos que era sacar 2 recursos de oro, así que los deja en su reserva. Perfecto, le toca al siguiente jugador. El siguiente jugador lanza ambos dados, apareció el 10. El 10 significa que activa tal cosa, hace las acciones correspondientes y supongamos que va a activar aquí a uno y aquí el otro. Lo hago esto rápidamente para que pasemos a la parte de los edificios, que quizá la más importante. Muy bien, le toca entonces al jugador azul. Lanza los dados, supongamos que sale el número 7, así que va a tener que decir un recurso a viva voz. Va a decir bao, todos descartan un bao y prosigue su turno. Suponiendo que haya salido el número 6 y el número 1, ve si tiene algún número 6, no lo puede activar, un 1 tampoco, así que le toca. Y va a hacer esta acción de aquí. Así que el panda amarillo se devuelve. Y lo que va a hacer es comprar esta carta de aquí, que le pide 2 oros, 2 bambúes y 2 cartas solapadas. Así que va a devolver 2 bambúes, 2 oros, los va a dejar donde corresponden, y que no se me mezclen. Y las 2 cartas solapadas las va a sacar una desde su mano, que es una carta celeste, y otra va a sacrificar esta, que es una carta rosada. Lamentablemente no le va a servir ahora para el futuro, va a tener que conseguir más cartas para poder activar más números, pero va avanzando en la obtención de esta puntuación. Y recuerden que como es una carta B, no hace falta que estén las 3 solapadas en esta carta de ese color, pueden estar repartidas dentro de otras cartas. Esto se repone, le toca al siguiente y así vamos a ir jugando hasta que una persona logre 12 puntos dentro de sus cartas. Todos los jugadores van a obtener un último turno, exceptuando quien inició el fin del juego, y se obtienen 2 puntajes. El de las cartas que no tenían condiciones y el de las cartas que sí tenían condiciones y que logramos cumplir. En tal caso se suman las puntuaciones y el que tenga más puntajes se declara ganador o ganadora. Y eso es Villa Panda. Ahora, hay un modo emperador que es muy simple de ejecutar, que básicamente implica la obtención de objetivos privados y objetivos públicos. Ustedes deciden con cuáles quieren jugar. En el modo misiones del emperador, al principio del juego cada jugador va a recibir 2 de estas cartas y va a elegir una, y al final del juego va a recibir esa puntuación si es que cumplió estas condiciones. Por ejemplo, terminé el juego con un panda rosado, recibo 2 puntos. No quedé con ninguno verde, no recibo ese punto. Quedé con 2 pandas naranjas, recibo 1 punto. Y así, diferentes cartas, diferentes objetivos. Pero este es privado. A diferencia de el modo tareas del emperador, que vamos a dejar siempre sobre la mesa una más que la cantidad de jugadores, y el primero que obtenga estas condiciones, sumado a las condiciones de edificios, obtiene ese puntaje automáticamente. Tener 2 edificios de letra B y 3 pandas verdes, 3 rosados y 1 celeste, por ejemplo, se lleva 2 puntos. Otro, tener 4 verdes, 2 rosados, 1 azul y una carta B y una carta C, y así. Así que esto también le da harta variedad al juego y no es tan complejo. Si quieren igual, si tienen experiencia en euros, perfectamente pueden jugar con esto desde un principio, ningún problema. Pero si quieren, simplemente las dejan a un costado y no las utilizan para un juego un poco más familiar. Y eso es Villa Panda. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces el juego Villa Panda. Comentario positivo en primer lugar. Me gusta la experiencia general del juego. Me gusta cómo funciona. Me gustan las acciones que tienes disponibles. Me gusta que cuando lanzas dados todos reciben recursos, no solamente tú. Pero también tiene cierto beneficio. Entonces en general funciona muy bien. Te deja armarte, te deja tomar ciertas decisiones. Así que bien en ese sentido.
Segundo punto, me gusta la estructura de acciones que uno puede hacer y cómo decide qué acciones hacer. El que tenga solamente un panda disponible por cada zona de la villa hace que te plantees si quieres realmente enviar a tu panda para darle de vuelta ese panda que le va a dar otra acción a tu oponente. Pero también tienes otras alternativas, puedes activar pandas, entonces me gusta cómo va funcionando en ese sentido. Te da para pensar en un rango no tan amplio y bastante concreto, así que muy bien. El punto negativo del juego creo que tiene que ver más que nada con el manual y la estructura que presenta, porque no siempre era tan fácil poder resolver dudas en el manual, la iconografía no siempre estaba bien explicada, entonces era fácil perderse en algunos detalles que quizás son importantes durante el juego. Por ejemplo, el tema de las cartas de puntuación B y C se explica de una forma en una parte del manual, pero se explica de otra en otro lado, entonces ahí como que generó un poco de dudas y confusiones. Pero en esencia es un tema totalmente arreglable y solucionable. Lo más importante es que la experiencia de Villa Panda está muy buena. Me gusta cómo funciona de a 2 jugadores también, esta pequeña adaptación que tiene funciona muy bien. Y jugarlo de a 4 también es una experiencia bien agradable porque llega tu turno con muchos recursos y se va a disfrutar bastante. Así que muy recomendado Villa Panda. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó o te fue útil, recuerda suscribirte para estar atento a todas las novedades que tenemos para ti. Muchas gracias también a los miembros del canal, quienes ayudan a que esta comunidad crezca mucho más. Nos vemos en un próximo video.